el día de hoy en este lugar. Gracias a Dios por sus vidas, por cada familia que hoy está en medio de nosotros y también agradezco a Dios por estar aquí. Y bueno, vamos a pasar al estudio de la palabra y hoy quiero hablar acerca de un tema. Vamos a estar hablando acerca de una carta de Pablo, que es la carta de Pablo a Filemón. Es una carta que casi no tomamos en cuenta, es una carta a veces ni sabemos que existe la carta de Pablo a Filemón, pero vamos a estar hablando de esta carta y vamos a estar hablando de las relaciones a veces que hay en una iglesia y de lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir a Dios que nos pueda bendecir. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias por la oportunidad, por la gran bendición que nos das de poder estar juntos, de reunirnos, Señor, el día de hoy para poder escuchar tu palabra y también para poder alabarte y darte la honra y la gloria a tu nombre, Señor. Queremos pedirte que tú nos bendigas, que a través de tu palabra, de tu santa palabra, Señor, tú estés con nosotros y nos hables a través de tu Espíritu Santo, Señor. Quédate con nosotros, Señor, bendícenos, instrúyenos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Decía yo hace un momento, una de las mayores virtudes que tenemos los seres humanos, una de las características que tenemos los seres humanos, es que somos seres de relación. Es decir, Dios no nos hizo para estar solos completamente, para vivir en soledad, para vivir completamente solos. Somos personas, somos seres que nos relacionamos con los demás. Pero también es importante decir que las relaciones humanas son difíciles. A veces no es tan sencillo el relacionarnos con los demás. A veces las personas dicen, yo no quiero estar solo, yo no me quiero quedar solo, yo le tengo miedo a la soledad. Pero por otro lado, el tener una familia implica a veces dificultades. El matrimonio implica dificultades a veces. La familia, la crianza de los hijos implica dificultades. Y en una iglesia también como esta, también a veces hay dificultades, porque nos relacionamos, porque platicamos. Por ejemplo, en los trabajos, en una oficina, a veces hay dificultades entre los empleados. En una escuela hay dificultades entre los maestros, entre el director, el subdirector, etcétera. En un negocio, cuando hay 4 o 5 empleados, a veces hay diferencias entre ellos. Es decir, las relaciones humanas, amados, son difíciles a veces. No es tan fácil. Tenemos que aprender a relacionarnos con las demás personas y eso a veces es complicado. Y bueno, si hay algo en el mundo que es difícil es relacionarnos con los demás. No sé si alguno de los presentes ha escuchado frases como las siguientes: el mejor amigo del hombre es el perro. Otros dicen, mientras más conozco a las personas, más deseo estar solo. Otros más dicen, si no fuera por el hombre, el mundo sería un paraíso. O frases como la siguiente: si estás enamorado de alguien, es porque no lo conoces. Es decir, todas estas frases nos dicen algo. A veces tener comunión, tener situaciones con los demás, o platicar o tener convivencia con los demás, es difícil, no es fácil. Pero lo que yo quiero decir en esta tarde con el estudio que vamos a estar teniendo es esto: a Dios, amados, para Dios le importa mucho nuestras relaciones personales, nuestras relaciones con los demás. O sea, la regla de la Escritura, amados, siempre el mandamiento en la Escritura, y lo vamos a ver ahorita en un momento más,
No podemos nosotros decir lo siguiente, imagínate, no podemos decir, oh Dios, te amo, oh Dios, te alabo, Señor, pero no le hablo a mis hijos. No, yo no le hablo a ellos. No podemos decir, oh Dios, te amo, etcétera, pero no le hablo a mi hermano. Y lo veo y me doy la vuelta porque no lo quiero ni saludar. ¿Será eso un cristianismo? Oh Dios, te amo, te alabo, Señor, eres todo para mí, pero no le hablo a mis papás. No, es que tú no sabes el papá que tengo, tú no sabes la madre que tengo. Es que yo no me llevo con ella. Yo pregunto, ¿será eso el cristianismo que Dios quiere en medio de nosotros? ¿Será lo que Dios quiere? Y bueno, para esto quiero que vayamos a una carta entonces, como dije, y vamos a leer la carta completa. Es una carta muy pequeña, pero vamos a leerla. Y quiero que me acompañen, por favor, a la carta de Pablo a Filemón. Está en el Nuevo Testamento, ya en los últimos libros ya de la Biblia, está la carta a Filemón. Y vamos a estar leyendo, por favor, esta carta, la carta a Filemón, por favor, en el capítulo número 1. De hecho, pues es una carta muy pequeña, muy pequeña, apenas tiene 25 versículos solamente. Y es una carta que está precisamente entre muchos otros libros más. Filemón capítulo número 1, por favor, en el versículo número 1. Dice lo siguiente: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Versículo número 8, atención. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuantas más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano,
tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y finalmente el versículo 23 al 25, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amados, es una carta muy pequeña, 25 versículos, pero es una carta que yo quiero explicar un poquito cuál es el contexto de esta carta. Lo primero, ¿quién está escribiendo? Está escribiendo el apóstol Pablo. ¿En qué momento está escribiendo? Pablo estaba prisionero ya en ese momento en Roma. Ya era anciano, ya tenía una edad considerable y él estaba prisionero en Roma. ¿Qué más también podemos entender de la carta? Pablo le escribe a un discípulo llamado Filemón. Filemón era un cristiano, había una iglesia en su casa. Y Filemón, dice la historia, que vivía en la ciudad de Colosas. Algunos dicen que Filemón pertenecía a la iglesia de los colosenses y que él estaba en cierta manera apoyando en esa iglesia, en ese lugar. Pero entonces lo que estamos viendo es esto: Pablo le escribe a Filemón, y Pablo le escribe para decirle una cosa a Filemón. Le dice: te ruego pues, hermano, que recibas a Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era una persona que se había convertido o en esos tiempos, en ese momento, mientras Pablo estaba encarcelado en Roma. Es decir, Onésimo estaba en ese momento con Pablo, pero también era conocido de Filemón. Es decir, Onésimo había convivido con Filemón también muchos años atrás. Ahora, algunos historiadores han dicho lo siguiente: hubo problemas entre Filemón y Onésimo. Hubo problemas. Por lo que nos dice la carta, pareciera que Onésimo le robó dinero a Filemón. Pareciera que había ahí situaciones. Pareciera que hubo cuestiones económicas entre los dos. Y entonces Onésimo se separa de Filemón y nunca se volvieron a ver. Pero curiosamente, Onésimo llega a Roma, conoce a Pablo, se convierte bajo la predicación de Pablo, y entonces la carta de Pablo a Filemón es simple y sencillamente para decirle: te mando a Onésimo, te mando a Onésimo para que arreglen las cosas. Recíbele como a mí, recíbelo como si a mí me recibieras. Bueno, varias cosas también que llaman la atención. Número uno, ¿por qué Pablo estaba tan interesado en hacer una carta y en gastar su tiempo y en gastar la tinta de su pluma, en utilizar un papel? Pablo, un hombre anciano, un hombre lleno de cosas, lleno de pendientes, lleno de pensamientos en su cabeza, un hombre a punto de morir, a punto de terminar su ministerio. ¿Por qué Pablo tenía que ocupar su tiempo y gastar su tiempo en escribir una carta para conciliar a dos personas? Seguramente Pablo lo vio como algo muy importante. Otra cosa importante: Roma estaba a más de 1000 kilómetros de distancia de Colosas, donde estaba Filemón. Acordémonos que en aquel entonces no había WhatsApp, ni correo electrónico, ni estafeta,
ni DHL, ni FedEx. La gente, los carteros, tardaban semanas enteras en entregar una carta. Además, había que pagar el correo. Y todo nos apunta, todo nos lleva a pensar, ¿por qué entonces Pablo estaba tan interesado en que Filemón y Onésimo se pudieran reconciliar? Había un interés, que pudieran arreglar las cosas. Filemón, hermano, recibe a Onésimo. Si algo te debe, yo te lo pago. Recíbele, habla con él. ¿Saben por qué? Porque las relaciones entre personas son importantes para Dios. El apóstol Juan ya lo decía. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y estás en contra de tu hermano? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves y no amas a tu hermano que sí estás viendo y que tienes relación con él? Es una carta muy pequeña, pero que podemos aprender varias lecciones en esta tarde acerca de las relaciones humanas y de lo que nosotros tenemos que ver con nuestros semejantes. ¿Ok? Lo primero, Cristo debe producir el que yo arregle las cosas con mis demás hermanos o con la gente que yo estoy o que está a mi alrededor. Isaías capítulo 1, versículo 16, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente. Dice la Escritura: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Hay dos cosas importantes en este pasaje. Isaías capítulo 1 nos deja ver que hay dos áreas en la vida de una persona cuando se entrega a Cristo y cuando conoce a Jesús. Lo primero, deja de hacer lo malo. Se aparta de lo malo, se aparta del pecado, se aparta de las cosas horribles, se aparta de las cosas malas. Deja la mentira, deja el adulterio, deja la fornicación, deja el robo, deja muchas cosas. Pero lo que nos dice también la Escritura es que también un encuentro con Jesús nos lleva a aprender a hacer cosas buenas o cosas correctas. Ahora, dice la Escritura, versículo 17, aprended a hacer el bien. ¿Qué debemos de hacer? Aprender a hacer el bien. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de aprender a hacer lo bueno. No nada más, ya no miento, sino ahora amo a mi esposa. No nada más dejar la borrachera o el alcohol, ahora amar a mis hijos. Eso es lo que nos manda Dios. Ay, hermano, es que yo soy bien parco, yo la verdad, yo no me gusta hablar con mis hijos. Dios te demanda convivir con tus hijos, ganar a tus hijos. No nada más dejar la droga, no nada más dejar la mentira. Ahora tengo que amar a mi madre, perdonarla, buscarla. Por ejemplo, ¿qué pasó con Jesús y el Gadareno? El Gadareno, si conoce a alguien la historia, un hombre endemoniado, un hombre lleno de espíritus malos, desnudo, que andaba suelto, andaba en las cuevas, andaba en lugares terribles. ¿Qué pasó con él? Tuvo un encuentro con Jesús. Y después de tener un encuentro con Jesús, estaba sentado
vestido, dice la Escritura, y en sus cabales. ¿Y qué le dijo Jesús a este hombre? Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. O sea, ¿qué le dijo Jesús? Ve con tu familia. Pudiéramos pensar que Jesús le dijo: ve y ama a los tuyos, restituye con los tuyos, predícales a los tuyos, ve a tu familia, ve a tu casa, ve a tu pueblo, ve con los tuyos, ámales, sírveles. Amados, a veces tenemos eso que se nos olvida y nos enfocamos nada más en: deja lo malo, deja el pecado, deja de drogarte, deja de mentir, deja de hacer fraude. Sí, está bien, pero nos falta la otra parte: aprender a hacer el bien. Aprende a amar, aprende a servir, aprende a restituir. Y de hecho nos dice aquí el pasaje: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Restituid al agraviado. O sea, ir: perdóname, discúlpame, mamá. Va con el compañero de trabajo: oye, discúlpame por lo que pasó el otro día. O sea, Dios quiere hacer un cambio, pero también Dios nos manda: aprende a hacer el bien. Haz lo bueno, haz las cosas buenas, haz las cosas correctas. No nada más no mientas, no nada más no robes. Aprendamos a hacer lo bueno, aprendamos a amar, aprendamos a hacer las cosas buenas para bendecir a los demás. ¿Qué más? Lucas capítulo 19, versículo 8. Otro pasaje que está dentro de una historia, la historia de Zaqueo. Pero quiero nada más que veamos la parte final. Lucas capítulo 19, versículo número 8. El versículo número 8 dice lo siguiente. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué deducimos de estos versículos? Número uno, que Zaqueo había hecho cosas malas, había robado dinero, había defraudado a gente, había cobrado de más, se había llevado ganancias ilícitas. ¿Qué más deducimos también del pasaje? La evidencia de su conversión fue decir: voy a restituir. Jesús, voy a pagar a todos. Si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver 4 veces más, Señor. Y vemos otra vez lo mismo. Dios no nada más quiere que no mintamos. Dios quiere que perdonemos, que amemos, que sirvamos a los demás. En este punto podemos entender algo: de nada sirve que pretendas tener una relación con Dios si tienes cuentas pendientes con personas, con tu prójimo. ¿Qué le costaba decir? Pregunto, ¿qué le costaba decir a Zaqueo: Dios, perdóname, Jesús, perdóname, sí, la regué, pero lleno de dinero Zaqueo, de todo lo que había robado, y se lo hubiera quedado? Ahora, deja tú el dinero. ¿Cuántas enemistades se ganó? ¿Cuánta gente que lo odiaba a Zaqueo porque les había robado dinero? ¿Cuánta gente que odiaba a Zaqueo? ¿Cuánta gente que no estaba bien con Zaqueo? Y Zaqueo, preocupado, dice: si a alguno le defraudo, yo le pago. ¿Qué implicaba pagar 4 veces más? Humillarse. Perdóname. Va con la vecina, va con las personas: perdónenme, sí, la regué, yo te robé dinero, perdóname, mira, ahí está. El lenguaje mexicano, en un lenguaje muy mexicano, diría:
mira, sí, tú me pagaste 1,000 pesos de impuestos, pero la realidad es que no eran 1,000, eran 500. Y yo te cobré 500 de más. Perdóname. Es más, mira, no te voy a dar 500, te voy a dar 1,500, te voy a dar 2,000 pesos. Perdóname. O sea, ¿qué trataba de hacer Zaqueo? Zaqueo decía: mucha gente me odia, mucha gente a mi alrededor no está bien conmigo, yo les he hecho daño, yo necesito restituir con ellos. Entonces, a veces no queremos arreglar las cosas. A veces lo más fácil es decir: ya no le hablo, ya no le vuelvo a dirigir la palabra. Otros más pudieran decir: pues me cambio de iglesia. No, es que ver a fulanita, ¿no? Ver a la hermana, no, mejor me cambio de iglesia. Esa no es la solución. No, yo ya no quiero hablar con nadie. No, ya no quiero que me digan nada. O sea, Jesús dice: aprende a hacer el bien, aprende a restituir, aprende a hablar, aprende a arreglar las cosas. Tenemos que aprender a arreglar situaciones que puedan surgir en medio de nosotros. Y eso es lo que a veces no entendemos. Creemos que ser cristiano nada más es no hacer cosas malas. Creemos que ser cristiano es no robar bancos, no prostituirse y no drogarse. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es perdonar, es servir, es a veces pasar por alto las ofensas. Por eso el comunismo odiaba al cristianismo, porque los comunistas decían: no, la Biblia entonces te dice que seas el tapete de los demás. Nunca voy a ser el tapete de los demás. La Biblia te manda humillarte. Nunca. Y los comunistas no querían a los cristianos, porque decían: es que su Dios, el Dios de la Biblia, manda que seamos humildes, y yo jamás voy a ser humilde. Eso es lo que nos marca la Escritura: el hablar, el arreglar nuestros problemas en medio de nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 23, por favor, otro pasaje. Mateo capítulo 5, versículo 23. Dice la Escritura, un texto muy conocido, este sí es un texto conocido por todos o la mayoría. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué nos dice la palabra? Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve, reconcíliate. ¿Qué será más importante, la ofrenda o reconciliarme con mi prójimo? Dice Jesús: tu ofrenda puede esperar. ¿Qué es más importante para Jesús? El reconciliarte con tu prójimo. ¿Qué es más importante para Jesús? El presentar nuestra ofrenda, el servir en la iglesia, el dar nuestra ofrenda, el poder ir a predicar la palabra. No, voy a ir a predicar la palabra. ¿Qué es mejor, hacer eso o estar en paz con nuestro prójimo? Que estemos en paz, que estemos haciendo las cosas bien, que estemos haciendo las cosas correctamente. Que si hay algo, hermano, perdóname, hermana, perdóname. No, es que yo sentí esto. Bueno, discúlpame. Te ofendí, discúlpame. O sentiste que te ofendí, te pido disculpas. ¿Podemos seguir adelante? ¿Podemos continuar? Sí, no pasó nada. Y seguimos adelante. Anoche me
escribí a un hermano y me dice: hermano Juan Carlos, quiero preguntarle algo. Fíjese que tuve una diferencia con alguien, con otro hermano de la iglesia, porque estuvimos apoyando en una actividad y la verdad es que tuvimos una diferencia de opiniones. ¿Qué me recomienda?, me dijo. Le dije: bueno, ¿cómo quedaron? Pues quedamos más o menos. Creo que no quedamos muy bien, que digamos. Le dije: lo que te recomiendo es vuelve a hablar con él. Acércate, aclara las cosas. Hermano, mira, antier que hablamos, pasó esto, no quedamos tan bien. Solo quiero decirte que no tengo nada en mi corazón contra ti. Le dije: aclara las cosas. Punto, no pasa nada, no es algo que tengamos que hacer una guerra por todo esto. Aclara las cosas con tu hermano, punto. Es todo lo que tienes que hacer. Sé benigno, perdona, ama a los demás, pasa por alto la ofensa y seguimos adelante. Y seguimos. A veces la verdadera prueba de nuestro cristianismo tiene que ver con las relaciones entre los demás. Y déjenme decirles que es una gran prueba. O sea, el cristiano soltero está bien, súper espiritual, súper así, un hombre que no, es un hombre de Dios. Se casa y cuando se casa empiezan los problemas, empiezan las diferencias. No, es que mi esposo me gritó, es que nos peleamos, es que tuvimos esto. Todo bien, pero se casan y empiezan los problemas con los suegros, con las nueras, entre hermanos de carne, entre familias, etcétera. Y a veces, como vienen a la misma iglesia, a veces hay situaciones complicadas entre ellos. Las relaciones personales es una de las mayores pruebas de nuestro cristianismo. Por eso les decía, cuando estamos solos, ahí sí somos cristianos. Cuando tenemos que convivir con alguien, ahí es cuando sale el carácter de la persona y sale cómo es la persona. Una cosa es ver de lejitos, ¿no? Llegas el domingo, hermano, la paz del Señor, Dios te bendiga, estás 2 horas aquí y te vas a tu casa y no lo vuelves a ver hasta el otro domingo. Todo está bien. Pero otra cosa es convivir, hablar, servir juntos, hacer algo juntos. Ahí de repente pueden salir situaciones y es importante amar, ser tolerantes, ser perdonadores, ser humildes. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero llama la atención como Pablo le dice a Filemón: Filemón, ahí te mando a Onésimo, recíbelo, platiquen, aclaren sus problemas, Filemón. Yo sé que tú lo vas a hacer, yo confío que tú lo vas a hacer. Eres un hombre bueno, eres un gran hermano, has bendecido a mucha gente, Filemón. Arregla tus problemas con Onésimo, arregla tus cuentas pendientes con Onésimo. Y nos llama la atención como Pablo le dice: recíbelo. Otro pasaje más, Filipenses capítulo 4, versículo 2. Filipenses 4, 2, dice la escritura: Filipenses capítulo 4, versículo número 2. Un texto muy pequeñito, pero igual, amados hermanos y amigos, es un texto pequeño, pero es un texto que nos dice mucho. Dice, versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pareciera que Evodia y Síntique, 2 hermanas de la iglesia de Filipos, no estaban en el mismo sentir, no estaban en el mismo canal. Y otra vez Pablo, yo me sorprendo, ¿qué tenía que escribir Pablo esto? ¿Para qué gastar la pluma de Pablo en esto? Porque a Pablo le interesaba mucho. Por favor, pídanle a Evodia y a Síntique que sean del mismo sentir.
que arreglen sus problemas, que aclaren sus puntos, que estén unidas, que estén unánimes. Amados, pensamos diferente. ¿Cierto? No, pensamos distinto. No tenemos que pensar igual todos, pero aún en nuestras mismas diferencias de opinión, podemos tener una comunión y podemos amar y servir juntos a Jesús. Algo importante es esto: la salvación es individual, ¿ok? Dios te llama, y Dios te llama en lo particular, en lo personal. Dios nos llama a cada uno de nosotros. O sea, cuando Dios me llamó, pues no llamó a 20 personas más, ¿verdad? O sea, la salvación no es como en el supermercado, ¿no? 3 por 2, ¿sí? 2 se arrepienten y se salvan 3. No. Uno se arrepiente y se salva toda la familia completa. 4, ¿no? No, la salvación es personal. Dios nos llama de manera individual a cada uno de nosotros. Pero ¿qué creen? Les tengo una buena noticia. La caminata cristiana es en grupo. Dios te salva de manera individual, pero Dios ha dispuesto una iglesia local para que te congregues, para que te reúnas y para que sirvas, para que crezcas en gracia, para que crezcas en sabiduría, pero es en conjunto. La caminata con Dios no es como el llanero solitario. Yo solito. No, yo me reúno en mi casa. Yo me reúno en mi recámara, ahí tengo mi tele, ahí veo mi sermón, veo a mi predicador favorito, a mi youtuber predicador favorito, y ya me congregué, ya tuve mi reunión online el domingo, amén, y no tengo contacto con nadie. Ay, no, porque no, la gente es muy difícil. Ese no es el modelo bíblico. Tú ves en el Nuevo Testamento cómo había iglesias. Dios nos salva individualmente, pero Dios nos ha puesto una iglesia para caminar juntos, para conocernos. Y si tenemos diferencias, arreglemos nuestras diferencias y sigamos adelante. Ahora, no estoy hablando de cosas ya más delicadas, estoy hablando de diferencias que pueda haber, ¿no? Alguien puede decir, no, hermano, es que este ventilador no, le va a dar a la gente de enfrente. Este ventilador mejor lo ponemos atrás. Y alguien puede decir, no, ¿cómo atrás? Ahí no le va a dar a nadie, hay que ponerlo enfrente. Ay, hermano, hazme caso, no seas necio. O sea, aquí no, hermano, mira, ya, no, acá. Digo, podemos tener una diferencia así. Y yo pregunto, ¿es malo? No. Son diferentes puntos de vista. Pero alguien tiene que ceder. Alguien tiene que ceder y alguien tiene que decir, ok, no te preocupes. Seguimos adelante. Que si hay situaciones, que el desayuno, que si los calcetines tirados en la casa, que cuestiones así, o sea, se platican, se arreglan, se pueden platicar, se tienen que platicar las veces que sea necesario. Pero es difícil convivir, y más cuando no tenemos el espíritu de poder hablar y perdonarnos. En este pasaje que estamos viendo, Pablo dice, por favor, Evodia y Síntique sean en un mismo sentir, arreglen sus problemas, aclaren los puntos que están pendientes y para que puedan seguir caminando. Entonces Dios nos llama, y para Dios es importante nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones con los demás. ¿Qué más vemos en la carta? Regresemos por favor, Filemón. Regresemos por favor a la carta de Filemón. Dice la escritura en el versículo número 12, por favor. Filemón capítulo número 1, en el versículo número
12. Dice lo siguiente. Dice, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Bueno, ¿qué nos enseña este segundo punto? Segunda verdad que tenemos que entender: todo verdadero hijo de Dios debe de estar dispuesto a perdonar y a reconciliarse. Yo les pregunto, ¿es difícil perdonar? Sí, es difícil. Alguien una vez me preguntó, hermano Juan Carlos, ¿qué cree usted que es más difícil? ¿Dejar el pecado? ¿Dejar el alcohol? Bueno, de por sí es difícil eso. ¿O perdonar a alguien que te hizo daño? Que te golpeó de niño, o que te violó de niño. ¿Qué es más difícil? Y yo dije, creo que es más difícil perdonar. Por eso les decía, uno puede decir, no, soy cristiano. ¿Por qué? Porque dejé la borrachera. Amén, hermanos, dejé la borrachera. Está bien, eso no le agrada a Dios. Pero el problema es cuando te hacen algo y tienes que perdonar. Eso como cuesta trabajo a veces. Y déjenme decirles que aún como cristianos, a veces cuesta. No es tan fácil, pero se puede. Como cristianos debemos estar dispuestos a perdonar y a reconciliar. ¿Qué es la reconciliación? Es poder volver a una relación normal. Es poder volver a una relación normal. Hubo un problema entre mi hermano y yo, reconciliarme con él es decir, te perdono, no pasa nada, seguimos adelante. La relación sigue intacta. Y ahí, ¿verdad que no entra el te perdono pero no olvido, Te perdono pero no te quiero volver a ver aquí. Te perdono pero me cambio de iglesia porque no quiero volver a verte. Pues eso no es un perdón. Te perdono pero no te me acerques, Pues tampoco es un perdón. Reconciliarnos es tener una relación otra vez con la persona. Es poder hablar. Es poder decir, hermano, discúlpame. Si en algo te ofendí, perdóname. Me equivoqué. Y seguimos adelante. Pablo le dice a Filemón, te lo vuelvo a enviar a Onésimo. Filemón, Onésimo está conmigo. Aquí está conmigo Onésimo, pero te lo mando. Imagínate, más de 1000 kilómetros, 1200 kilómetros viajando Onésimo. Yo no sé si hasta Pablo le dijo, ahí te coopero, ten. Pero vete, ve y arregla las cosas con Filemón. Y a Filemón le dice, recíbele. Quizá Filemón pudiera haber dicho, no, yo no lo recibo. Yo ya no quiero saber nada de él. No, Pablo, discúlpame. Por eso la carta de Pablo, recíbele. Te pido que lo recibas como a mí. Dice, yo quisiera retenerle conmigo. En ese momento Onésimo era cristiano. Onésimo ya se había convertido. Y Pablo le dice, yo quisiera retenerle porque aquí me sirve. Él me ayuda. Pablo estaba prisionero y necesitaba ayudantes. Gente que estaba fuera de la prisión para hacerle favores a Pablo. Y le dice, para mí es necesario, Onésimo, pero te lo envío. Ustedes dos tienen cuentas pendientes por arreglar. Y tienen que arreglar su situación. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 3, versículo número 12. Este texto
Colosenses capítulo 3, versículo 12, da para un estudio también, no lo vamos a analizar de manera exhaustiva, pero sí podemos mirar algunas verdades. Colosenses capítulo 3, versículo número 12. Ok, perfecto. Versículo 12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bueno, varias cosas aquí, pero quiero resaltar tres cosas, tres verdades de este pasaje. Lo primero, número 1, versículo 12 y versículo 12 nada más. ¿Cómo debe ser el cristiano? A ver, ¿cómo debe ser el cristiano? ¿Cómo debe ser el hijo de Dios? ¿Cómo debe ser la persona que dice que ama a Dios? Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Voy a hacer un ejercicio. ¿Qué nos dice la carta? A ver, vamos a cambiar un poquito, solamente para hacer un ejercicio. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, que no se droguen, que no tomen alcohol, que no estén fornicando, que no tengan relaciones de adulterio, etcétera, etcétera. ¿Eso dice? ¿De eso nos debemos de vestir? No. Eso de por sí ya no debería de existir en el cristiano. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es nuestro vestido? Ser misericordiosos, ser benignos, ser humildes, ser mansos, ser pacientes. Eso nos dice la Escritura. Ese es el estándar del cristiano. El cristiano no nada más es el que no hace lo malo. El cristiano es el que es misericordioso, es paciente, es perdonador, es humilde. Porque cuando no hay humildad, no se arreglan los problemas. No, es que el hermano es así, es que la hermana es así. Hermana, escucha. No, yo no quiero escucharla. Escucha, hermana. Si no hay humildad, pues ¿dónde está nuestro cristianismo? Si no tenemos la humildad para escuchar al otro, ¿dónde está nuestro cristianismo? Mira bien el estándar que está diciendo la Escritura: es amor, paciencia, misericordia, perdón. Son muchas cosas. Ese debe ser el vestido del cristiano. Ese debe ser nuestro carácter. Ahora, número 2, ¿qué dice la Escritura? Versículo 13. Lo segundo que podemos rescatar de este versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 2 verbos que nos dice la Escritura: sopórtense y perdónense. Es lo que dice el apóstol Pablo: sopórtense y perdónense. Bueno, yo lo he dicho muchas veces. Cuando aquí dice la Escritura sopórtense, no significa ya no soporto a la hermana, ¿no? Ya no soporto al hermano. No es eso. Sopórtense es las columnas que soportan algo. Sopórtense es sosténganse, ayúdense,
No es de que ya no lo soporto, no, es ayudarse. Sosténganse. Tu hermano está débil, ayúdale. Tu hermano está pasando por una enfermedad, ayúdale, sopórtalo, sosténlo. Tu hermano está pasando por algún problema, aconséjale. Tu hermano hizo algo incorrecto, exhórtale. A eso se refiere la Escritura con soportarnos. Pero también dice perdonándonos. Yo pregunto, si la Escritura dice que nos debemos de perdonar, ¿es por qué? Porque puede haber problemas. Pablo se está adelantando y dice perdónense, va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber situaciones. Así como pasa en la familia, así como pasa en el matrimonio, hay que perdonarse. En la iglesia es lo mismo. Hay que aprender a perdonarnos. Y no dice, fíjate, no dice de pecados. Dice perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Habla de quejas. Habla de quejas. Yo te pongo mi ejemplo, aún como cristiano, como predicador. O sea, muchas veces yo he tenido que pedir disculpas. ¿Sí me entienden? O sea, yo he tenido que pedir perdón muchas veces a mucha gente. Y son situaciones que a veces suelen pasar, malos entendidos, situaciones, y decir, ay hermano, discúlpame, perdóname hermano. No fue con mala intención. Ah, ok. Está bien, no te preocupes. O sea, muchas veces como cristianos debemos de aprender eso, la humildad, a reconocer, a ser humildes, a decir, si en algo fallé, lo reconozco, perdóname. No somos padres perfectos. Hijo, perdóname, me equivoqué en esto. Papá, perdóname, no debí de haber hecho esto. ¿Cuántas veces dijo Jesús tenemos que pedir perdón? O sea, muchísimas veces. Muchas veces. Porque somos seres imperfectos. Porque podemos equivocarnos. Porque podemos tener situaciones complicadas. Situaciones difíciles. Filemón tenía que perdonar a Onésimo. Onésimo tenía que ir y decir, perdóname Filemón, discúlpame, yo no conocía de Dios cuando estaba contigo, yo no conocía de Dios, mira, no tengo el dinero, pero perdóname, discúlpame, te pido que me perdones. Yo no sé si he mencionado este ejemplo aquí con ustedes, pero lo he mencionado en otras ocasiones. Alguna vez tuve un caso de una jovencita que se convirtió, ella se entregó a Jesús, pero ella trabajaba en una farmacia años atrás, y en esa farmacia ella robó dinero, había robado dinero. Ella era la encargada de la farmacia, era empleada de la farmacia y le robó al dueño dinero. No sé cuánto le robó, creo que en aquel entonces le robó como 10,000 pesos aproximadamente, porque jalaba y jalaba y jalaba dinero. Entonces ella se convierte y ella me dice a mí, un día viene conmigo, me dice, hermano, Dios me manda ir y restituir. No tengo dinero, pero quiero restituir. Sé que me arriesgo a que me metan a la cárcel, pero quiero hacerlo. Le dije, si Dios te lo manda, hazlo. Hazlo. Que Dios te ayude. Fue, y cuando fue le dijo, mire, ya el dueño de la farmacia le vio, hola hija, ¿cómo estás? Qué milagro que te trae por aquí. Mire, ¿puedo pasar? Quiero hablar con usted. Sí, adelante. Y hablo con él, mire, pasó esto y esto. Hablo todo. El hombre se quedó así, sorprendido, el dueño de la farmacia. Y dijo, te voy a decir dos cosas. Yo puedo ejercer acción penal contra ti, pero lo que te quiero decir es, me asombra tu valentía.
Se necesita ser valiente para hacer lo que tú has hecho. Y te perdono la deuda, ya no me pagues nada. Admiro tu valentía. Pero a veces es necesario pedir disculpas. Es necesario enfrentar situaciones que pasamos. Y sabes, cuando esta joven hizo eso, inmediatamente salió adelante, despegó, empezó a caminar con Jesús, empezó a servir, empezó a hacer cosas, empezó a servir en la escuela dominical, empezó a predicar la palabra a ella. Amados, la restitución, el pedir disculpas es bueno, es necesario. Se arreglan cosas, se sanan cosas en el corazón. Es necesario hacerlo. Y a veces no estamos dispuestos y preferimos evitar, preferimos evadir y decir, no pasa nada. Ahí está la persona, ay, me doy la vuelta, mejor me voy por acá, no quiero saber nada. Ahora, aquí una pregunta importante. Alguno pudiera preguntar, hermano, pero ¿y si la persona no me corresponde? ¿Y si la persona no me quiere perdonar? Pues es cuestión de ella. Tú cumpliste, tú fuiste, tú hablaste. Y a veces el pedir perdón, amados, no es tanto por la persona, sino primeramente es por uno, para que uno esté bien, para que uno esté en paz consigo mismo, para que uno esté en paz con Dios. Porque a mí Dios me manda a ir y restituir. Si la otra persona dice, yo no sé qué, pues cuestión de ella, allá ella. A mí Dios me manda a pedir perdón. A mí Dios me manda a estar en paz. Pablo le escribe a los corintios. Ustedes recordarán la carta a los corintios. Había divisiones, había pleitos entre los corintios. No, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o sea de Pedro. No, es que mi predicador favorito es él. No, es que yo me identifico más con él. Y discutían. Y Pablo les dice, no sean inmaduros, no hagan eso, son niños. ¿Por qué han de estar peleando por eso? Pablo le manda a los corintios que deben de estar unidos, que deben de estar unidos y que no deben de permitir eso como iglesia. Un punto que no se arregla a veces es una pauta para que a veces las cosas ya no puedan ser como antes. Vamos a ver el último punto de este pasaje, versículo 14, Colosenses 3:14. Finalmente, ¿qué dice el apóstol Pablo? Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El último punto es, sean llenos de amor. Vístete de amor, porque el amor es el vínculo perfecto. ¿Y cuál es la consecuencia? Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Porque cuando has arreglado las cosas con alguien, estás en paz. No sé si a alguno le ha pasado, pero tienes algo con alguien, vas, hablas, aclaras y trae paz a tu corazón. Estás en paz. Ya puedes descansar. Es lo mismo, dice, vístanse de amor. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Y la consecuencia del amor, cuando nosotros amamos a los demás, tiene que ver con la paz. La paz en nuestro corazón. Mateo 18:15, por favor. Un texto también conocido. Mateo capítulo 18, versículo 15.
Dice la Escritura, Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es un texto muy usado también, y es un texto que nos habla, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ve y habla con él. Si tienes un problema con tu hermano, toma la iniciativa tú y habla con él. Toma la iniciativa. Un día unos hermanos en una iglesia me dijeron, tuvieron problemas dos familias. Y de repente me dice el esposo de una familia que cree que tuvimos problemas por esto y por esto. Cuestiones de trabajo, ¿no? Creo que trabajaban en el mismo lugar. Tuvimos problemas. Ah, ok. Dice, pero la verdad es que creo que se rompió algo entre nosotros. Dice, la verdad es que ya no le hablo como antes. Y yo creo que algo trae ella en contra de mí. Y le dije, ¿y por qué no vas? Y me dice la persona, hermano, ¿yo tengo que ir? Le digo, pues si tú estás viendo que no te habla, estás viendo que hay algo entre los dos, pues acércate tú. Entonces yo me tengo que acercar, pues acércate tú lo estás viendo. Y 2 días después hablé con la otra persona de la otra familia y me dijo lo mismo. Ay, hermano, ¿qué cree que tengo un asunto con otra familia? Y noto como que él ya no me habla. Le dije, ¿ya te diste cuenta? Sí, ya me di cuenta. ¿Y por qué no vas y hablas? Yo tengo que ir. O sea, los dos estaban en lo mismo. Cada uno de ellos estaba así como que se veían y como que se daban la vuelta, ¿no? Y hola, se iban. Convivían un poco en el trabajo, ya no platicaban, pero ninguno de los dos tomaba la iniciativa. Ninguno de los dos tomaba esa iniciativa. Hay que hablar. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Habla con la persona a solas. Habla con la persona en privado. No hagan el asunto más grande. No dice, si tu hermano peca contra ti, ve y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No dice así, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, ve y córrele con tu pastor y cuéntale todo. Si tu hermano peca contra ti, cuéntaselo a tu familia. No dice eso. Si tu hermano peca contra ti, públicalo en Facebook. No, tampoco dice eso. Si tu hermano peca contra ti, cuéntaselo a tu amiga del alma. Dice, habla con él. Habla con él. Y lo que puede ser algo muy grande es algo pequeño. Es algo muy pequeño. Pero a veces nos cuesta. ¿Qué nos cuesta? Hablar, escuchar. Sí, tenemos que aprender a hablar. Muchas veces venimos a Cristo y no estamos habituados a hablar, a arreglar nuestros problemas. Y por eso entonces nos dice la Escritura, deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. No, hermano, es que yo no estoy habituado a hablar. Aprende a hacer el bien. Es que cuando tenía un problema con alguien en el mundo, me alejaba. Aprende a hacer el bien. Aprende a hacer lo bueno. ¿Quieres crecer? ¿Quieres madurar? Aprende a hacer lo bueno. Aprende a sobrellevarte. Aprende a arreglar las diferencias. Aprendamos a hablar, a platicar y a seguir adelante. Finalmente, y termino con esta parte, finalmente debemos tener la humildad, como ya lo decía yo, para poder reconciliarnos con las personas que hemos tenido problemas.
Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Un texto que ya habíamos leído, pero que me quiero enfocar en la primera parte: vestíos de misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre. El hecho de que Filemón y Onésimo fueran a hablar los dos, de que dialogaran los dos, implicaba humildad, implicaba arreglar sus diferencias. Pero mira cómo Pablo intercede y le dice: si algo te debe, ponlo a mi cuenta, Filemón. Imagínate, Pablo. Si algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. O sea, todavía dice: si es por dinero, si es mucho dinero, yo te ayudo. Pero Onésimo ve y habla con Filemón: liquida tu deuda, queden en paz los dos, ya, que se acabe esto. ¿Sí? Que se acabe esto. Y a veces para restituir se requiere eso. A veces he escuchado yo restituciones muy horribles, muy feas. Personas que no saben restituir. Sí, lamento mucho que te hice sentir mal, pero eres un exagerado. Eso no es restituir. Sí, siento lo que te hice, pero así soy, ¿y qué? Pues eso no es restituir tampoco. Sí, no debía haber hecho esto, pero sabes que me molesta lo que haces. Pues tampoco es una restitución. Sí, te pido disculpas, pero también tú me has hecho muchas y yo te las he pasado. Pues tampoco es una restitución. O sea, ¿cómo podemos restituir cuando decimos ese tipo de frases? En lugar de sanar, pues no sana el corazón, hace más grande el problema, hace mucho más grande el problema. La restitución, ¿saben qué es? Hacerme responsable 100% de mis actos, de lo que yo hice. Bueno, discúlpame, te ofendí, te pido disculpas. No es decir, sí, te pido disculpas, pero pues también tienes tu genio, también tienes tu carácter. ¿Cuántas veces tú me has hecho cosas? Ya, está bien. Decía un autor de un libro: cuando nosotros perdonamos o pedimos perdón, tendemos a minimizar las cosas, ¿no? Ay, ya perdóname, sentida, exagerada, ya perdóname. Pues eso no es perdón. Pero cuando nos han hecho algo, lo vemos como lo más grande del mundo, así: es que tú me hiciste esto. Maximizamos para que nos pidan perdón, y para perdonar decimos: ah, ya, hombre, perdóname, ya. Ya, sigue adelante. Ay, exagerada. No. O sea, debemos de ser humildes para decir: necesitamos arreglar las cosas y quedar bien el uno con el otro. Finalmente, terminamos en la carta a Filemón, por favor. Filemón capítulo 1, versículo 15. Filemón capítulo 1, versículo 15. Pablo le dice a Filemón, dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Ahora Onésimo ya era hermano, ya era cristiano. Dice: como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como el Señor.
Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Anteriormente, amados, hace muchos siglos atrás, en las culturas antiguas, la palabra de alguien era suficiente para cerrar un trato. Así era hace muchos años. La palabra de alguien era suficiente. Por eso decimos, ¿no? Soy hombre de palabra. Porque anteriormente la palabra era suficiente. Si alguien le decía, ¿no?, antiguamente a una mujer, yo me voy a casar contigo, era porque así era. Había palabra. Si alguien le compraba un terreno a alguien, yo te lo voy a comprar y yo te lo voy a pagar. Tal fecha nos vemos y hacemos el trato. Hace muchos años atrás, muchos siglos atrás, la palabra era suficiente. Por eso Pablo le dice, yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré. Era suficiente para Pablo decir, yo te pago si algo te debe Onésimo. Pero ¿saben algo? A veces el dinero sale sobrando. A veces lo más importante es que la amistad permanezca. Amados hermanos y amigos, podemos perder cosas, pero a veces las amistades es importante no perderlas. Y yo he visto, yo he estado en muchos casos donde, ok, mira, pasó esto, ok, ya, te perdono, no tengo problema. Vale más tu amistad, vale más la relación contigo. Mira, así déjalo, no te preocupes. Amados, aprendamos a valorar a las personas. Aprendamos a valorar y a poner en mayor estima la amistad de las personas. A veces no le damos el peso a una reconciliación. A veces no lo vemos importante. Pero Dios, y aquí Pablo, como veíamos, lo ve como algo necesario para que caminemos en paz y caminemos firmes y podamos llegar a la meta. Vamos a cerrar nuestros ojos y terminamos. ¿Tienes algo contra alguien? Arregla rápido las cosas. ¿Tienes algo contra alguien? Habla lo más pronto posible. Si vas a hablar, que tus palabras edifiquen. Que tus palabras edifiquen y no destruyan. ¿Te acuerdas que tienes algo contra alguien? Quizá tendrás que ir a hablar con un familiar. Quizá tienes cuentas pendientes con tus hijos, con tus padres, con tu esposa, con tu esposo, con algún hermano aquí en la iglesia. Martín Lutero decía, Pablo intercede con todos sus medios para reconciliar a Filemón con Onésimo. Así pasó con nosotros. Jesucristo intercedió por nosotros y Jesucristo le dijo al Padre,
consumado es. La cuenta está pagada para reconciliarnos a nosotros con el Padre. Pablo es tipo y figura de Jesucristo. Onésimo es tipo y figura de nosotros. Y Filemón es tipo y figura del Padre. Jesús fue a la cruz para reconciliarnos, para que ya no hubiera enemistad entre Dios y nosotros. Ahora, ¿quién ofendió a quién? Nosotros a Dios. No, Dios no nos ofendió, nosotros ofendimos a Dios. ¿Y de quién fue la iniciativa de enviar a su Hijo? De Dios. Él quiso restituir. Él quiso restituir. Y Dios envió a su Hijo para restituir con nosotros y para que las cosas se arreglaran entre nosotros y Dios. ¿Cuánto más debemos nosotros de perdonar, de pasar por alto, de arreglar cuentas, de decir no tengo nada contra nadie? Y si Dios te ha marcado algo el día de hoy, atiende la voz del Espíritu. Atiende la voz del Espíritu. Escucha este canto mientras meditamos ahí en nuestro lugar. Donde vive Jesús hay amistad verdadera. Te puedes expresar, admirar y amar, ser una familia y juntos andar. De todo corazón se puede perdonar, al hermano no juzgar la carga del llevar, tener benignidad también en el confiar. De nada se compara al amor fraternal, Jesús nos enseñó unos a otros a amar. La amistad de Cristo vence al mal y como familia al cielo llegar. El hermano no ofende y no traicionará, la mano me dará, en oración me sostendrá. Él será fiel y conmigo estará, cuando yo me caiga Él me levantará. El alma del amigo no entristecerá, no verá la paja, al tesoro sacará, al pobre abrigará y de pan le sostendrá, al ciego guiará y al cojo ayudará. Llorará con los que lloran, juntos gozarán. Donde está Jesús hay paz y libertad. Nada se compara al amor fraternal, Jesús nos enseñó unos a otros a amar. La amistad en Cristo vence al mal y como familia al cielo llegar. El hermano no ofende y no traicionará, la mano me dará, en oración me sostendrá. Él será fiel y conmigo estará, cuando yo me caiga Él me levantará. Y nada se compara al amor fraternal, Jesús nos enseñó unos a otros a amar. La amistad de Cristo vence al mal y como familia al cielo llegar. El hermano no ofende y no traicionará, la mano me dará, en oración me sostendrá. Él será fiel y conmigo estará, y cuando yo me caiga Él me levantará. Dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.
Es lo que dice el apóstol Juan. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Que nuestra relación con Dios sea coherente y esté en el mismo canal que nuestras relaciones humanas. Habrá personas que nos ofendan. También es importante decir que vivimos en un mundo donde la gente es mala, la gente busca agredir al otro, y todos los días somos probados para perdonar. Todos los días somos probados en la calle, cuando la gente te agrede, cuando un coche se te cierra manejando. Pero debemos de aprender a tener un espíritu perdonador. Gracias, Jesús. Ministranos, Señor. Puedas grabar con cincel estas palabras, Señor, y estas verdades que hemos visto. Tú conoces el corazón de cada quien, tú conoces la vida de cada quien, Señor, aquí presente. Háblale, Señor. Sea tu Espíritu Santo aún recordando cosas, señalando cosas en cada vida, Señor, para que podamos hacer lo que tenemos que hacer, Señor, y estar en paz con nuestros semejantes, Señor. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta tarde. Gracias por tu Espíritu y gracias por todo lo que nos habla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.